global government. Of what we might call a new world order. The new world order that Buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Una vez más os traemos una recopilación de los titulares más relevantes que nos ha dejado la semana del 13 al 19 de febrero. Comenzamos. Principales titulares a nivel internacional. El gerente de Walt Disney World arrestado por cargos de posesión de pornografía infantil. Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell acusados de violar a una niña de 11 años. Mientras Jeffrey Epstein estaba vivo en diciembre del 2013, Jane Doe fue drogada, abusada sexualmente y violada por el difunto y Ghislaine en el estado de Oklahoma cuando Jane Doe tenía 11 años, lo que le provocó lesiones permanentes y de por vida, dice la reclamación presentada por la mujer, que está siendo representada por Douglas Chanco, gran productor de cine francés detenido por acusaciones de agresión sexual. Científico nuclear iraní asesinado por impacto de arma automática de Israel, informa el Jewish Chronicle. Apagón eléctrico y de internet en la isla de Cuba. El biólogo brasileño Alison Mudry afirma que quiere reconstruir la mente de los neandertales y ha conseguido crear mini cerebroides modificados genéticamente para tener sus rasgos. Los breakdancers reciben amenazas en Afganistán. El alcalde interino Gary Allen Kaplinger ha sido arrestado en el condado de Collin. Los registros de la cárcel muestran que está acusado de posesión de pornografía infantil y posesión con la intención de promover la pornografía infantil. Investigadores médicos de la Universidad de Queensland y la Universidad de Oxford, que investigan por qué los pacientes de asma estaban sobrepresentados en casos graves de COVID, han completado un ensayo clínico de budesonida para inhaladores de asma. Según los investigadores, el ensayo aleatorio se detuvo antes de tiempo, porque los resultados fueron tan notables que los investigadores no creyeron que fuera ético negar el tratamiento a los pacientes con placebo. Días después de cerrar otro reactor nuclear, hay escasez de electricidad en Suecia. Un incendio masivo estalló el viernes en el campamento de pandillas Hole in the Wall en Connecticut, fundado por el difunto actor Paul Newman. La Agencia Espacial Rusa publica documentos desclasificados sobre el primer aterrizaje lunar del mundo. El abogado británico de derechos humanos Karim Khan fue elegido como nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, un cargo políticamente abrumador, cuyo titular fue abofeteado con sanciones estadounidenses. Las autoridades militares de Myanmar anuncian indultos para más de 23.000 prisioneros. Jefe de policía del Reino Unido acusado de intentar encubrir errores de la investigación de abuso sexual por pedófilos. Paris Hilton testifica sobre el secuestro cuando era niña, la tortura y el abuso sexual. Biden lanza revisión de la prisión de Guantánamo. Apunta a cerrarla antes de dejar el cargo. El ministro de Defensa turco dice que Ankara está lista para compartir conocimientos con el ejército iraquí. Israel amenaza con abandonar a Estados Unidos y aliarse con China y Rusia después de obtener 40.000 millones en ayuda de Estados Unidos. En un incidente extraño, impactante y triste, un exmiembro del personal de la representante Beth Van Duyne, republicana por Texas, parece haberse disparado y suicidado fuera de la casa de la congresista, y la policía por ahora está desconcertada por su motivo. Test de la NASA descubre nuevos exoplanetas del tamaño de la Tierra que flotan en un río de estrellas. Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, ha anunciado su victoria sobre el golpe organizado por globalistas como George Soros para derrocarlo. El Pentágono admite que ha estado probando restos de un accidente ovni, incluido un posible metal de memoria, que, según los expertos, pudo haber sido recuperado durante el accidente de Roswell de 1947. El investigador Anthony Braglia obtuvo más de 150 páginas de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, después de que la agencia respondió a una solicitud de Freedom of Information Act de 3 años. China usó chips de computadora para espiar los sistemas de PC estadounidenses. Un informe de Bloomberg News reveló que China
pudo espiar los sistemas informáticos estadounidenses durante una década comprometida al suministrar los chips a Supermicro Computer Inc., uno de los principales proveedores de placas base de Estados Unidos. Ahora que el expresidente Trump ha sido absuelto, los demócratas quieren que el Congreso vote para invocar la sección 3 de la 14ª enmienda, que impide que cualquiera que se haya involucrado en una insurrección contra Estados Unidos ocupe un cargo. Esto se puede hacer con un voto de mayoría simple. Putin no excluye el bloqueo de servicios de Internet extranjeros en caso de acciones hostiles contra Rusia. Las restricciones por el COVID podrían permanecer vigentes hasta que todos los adultos reciban la vacuna, dice un funcionario de salud del Reino Unido. Los directores ejecutivos de Malvin Capital, Robinhood, Citadel y Reddit testificarán ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes el 18 de febrero sobre los recientes escándalos que rodean a stocks como GameStop. Holanda ha detenido todas las adopciones internacionales después de que un estudio reveló que muchos niños traídos al país habían sido robados de sus padres. Facebook eliminó la cuenta del actor conservador Kevin Sorbo, mejor conocido como Hércules, con 500.000 seguidores. Ambos grupos, acusados de conspiración para asaltar el Capitolio, fueron liderados por el FBI. La Casa Blanca de Biden planea mantener a las tropas ocupando Washington, D.C. hasta fin de año. Reportero de NBC afirma que los asaltantes del Capitolio pensaban que la Guardia Nacional se volvería contra la policía del Capitolio y se haría cargo del gobierno. Copenhague, Dinamarca. La cantidad de personas arrestadas en Dinamarca y Alemania por un presunto ataque terrorista de complot aumentó a 14 el viernes y 6 personas más fueron puestas en prisión preventiva. Protesta violenta de Black Lives Matter en Nueva York deja 2 policías heridos y 11 detenidos. Afganistán. Se informó de una gran explosión en la frontera iraní. Decenas de camiones cisternas de gas y petróleo explotaron tras un incendio en la aduana de Islamkala. ¿Y si Bill Gates desapareciera? Espeluznante vídeo para niños elogia a Bill Gates como el defensor del clima de la Tierra de esos malvados combustibles fósiles. El líder de la mayoría del Senado de Michigan dice que la toma del Capitolio fue escenificada y un engaño en una conferencia grabada en secreto. Una activista climática india de 22 años fue arrestada después de compartir un documento destinado a ayudar a los agricultores a protestar contra las nuevas leyes agrícolas. Disha Ravi está acusada de sedición y conspiración criminal. Jussie Smollett, acusado por un gran jurado de 6 cargos por hacer informes falsos, dice el fiscal especial. Está previsto que Smollett comparezca ante el tribunal el 24 de febrero. Un meteorito destella en el cielo sobre Melbourne. China niega que esté construyendo una máquina del tiempo. Una presentación de PowerPoint filtrada sugiere lo contrario. Kate McKinnon, miembro del reparto de Saturday Night Live, se transformó en una bruja que se convirtió en una seguidora de la teoría de la conspiración de QAnon para tratar de encontrar niños en uno de los últimos bocetos del programa que apunta al movimiento de extrema derecha. David Milner, acusado de comunicaciones con niños menores de edad, supuestamente se representó falsamente a sí mismo como un príncipe rico, con el nombre de Daniel David Rothschild, y afirmó estar viviendo en Beverly Hills, California. En realidad, Milner estaba desempleado y vivía en Filadelfia. Algunas de las víctimas de Milner tenían apenas 8 años de edad. Muere en un accidente de atropello el padre de Nicki Minaj, de 64 años. El causante se dio a la fuga. El ejército de Myanmar expulsa al gobernador del Banco Central. El CEO de Crown, Ken Barton, renuncia luego de un informe mordaz sobre el gigante de los casinos. Casi 3 de cada 10 republicanos creen que la afirmación impulsada por la teoría de la conspiración QAnon, según una encuesta publicada la semana pasada por un grupo de expertos conservadores.
Parler vuelve a estar en línea. La cuenta de Twitter del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, sigue una cuenta de pornografía gay. Millones de hogares sin electricidad en México, después de que se frenaran las importaciones de gas natural de Estados Unidos, lo que dejó fuera de servicio a las centrales eléctricas. Jack Posobiec en Twitter. Después de que el FBI advirtiera sobre ataques de extrema derecha, arrestan a un ex soldado de izquierda que es militante de Antifa y se entrenó en el YPG en Siria. Harry y Meghan esperan su segundo hijo. China está creando una nueva raza maestra. La inteligencia estadounidense muestra que China ha realizado pruebas en humanos a miembros del Ejército Popular de Liberación, con la esperanza de desarrollar soldados con capacidades biológicamente mejoradas, escribió el entonces director de Inteligencia Nacional John Ratcliffe en un artículo de opinión del Wall Street Journal del 3 de diciembre titulado China es la amenaza de seguridad nacional número 1. El alcalde, el jefe de policía y el secretario de la ciudad de Armstrong, Iowa, fueron acusados luego de una investigación que los acusa de malversación de fondos de la ciudad, producción de registros públicos fraudulentos, uso de un taser en un civil para obtener efectivo y ocultación y malversación de fondos. La empresa 23andMe acaba de vender los genomas de millones de usuarios. Los servicios especiales de Estados Unidos acusan a Irán de planear un ataque a la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en Europa. Vincent Jackson, exestrella de la NFL, muere a los 38 años. El más grande jamás visto en el mundo, el presidente de Microsoft afirma que más de 1000 ingenieros de software deben haber trabajado en la brecha de SolarWinds. La violación de SolarWinds fue la más grande y sofisticada jamás descubierta, dijo Brad Smith de Microsoft a CBS. La red enmarcó la violación como un imprudente ataque de piratería rusa que la NSA no pudo detectar a tiempo. La violación multifacética, más conocida por la empresa SolarWinds y su software, que afectó a miles de computadoras gubernamentales y privadas en los Estados Unidos, se hizo pública por primera vez en diciembre del 2020 y rápidamente la gente de Washington culpó a Moscú. Manifestantes contra el dictador respaldado por Estados Unidos, la ONU y la OEA de Haití. Su mandato ha terminado, no lo reconocemos como presidente, debe irse. Fracasa el segundo intento de juicio político contra Trump y Rusia triplica las exportaciones de oro. La reina Silvia, esposa del rey Carlos Gustavo de Suecia, ha sufrido múltiples fracturas en la muñeca derecha tras una caída en el castillo de Drottningholm, uno de los palacios reales suecos. La consorte del rey fue trasladada de urgencia a un hospital en el municipio de Danderyd, en Gran Estocolmo, para recibir tratamiento, según confirmó la Casa Real. Las autoridades de los Países Bajos han desmantelado un presunto sindicato delictivo sospechoso de un complejo esquema de fraude del IVA en carrusel de varios millones de euros que implica la venta en línea de dispositivos electrónicos. El principal laboratorio de investigación de defensa del Reino Unido otorgó subvenciones a académicos chinos vinculados al ejército. 3 cohetes aterrizan en Erbil, el Kurdistán iraquí. La ayuda extranjera de Estados Unidos a Israel asciende a $266.000 millones desde 1946 al 2019. El Kremlin dice que está considerando la oferta de Elon Musk de conversación con el presidente ruso en Clubhouse. Muere expresidente argentino Carlos Menem. 900 veces más probabilidades de morir después de la vacuna contra el virus de China que después de la vacuna de la gripe, dice un informe. Marruecos está liderando el camino. 6 países de la Liga Árabe reconocen a Israel gracias en gran parte a los acuerdos de Abraham. 400 kilogramos de heroína incautados en Varna que llegaron desde Dubái escondidos en una carga de rollos de betún de una empresa iraní. El extremista de Antifa Daniel Baker, arrestado en Tallahassee por el FBI después de pedir a sus camaradas que secuestraran a partidarios de Trump
con armas de fuego el mes pasado en el Capitolio de Florida. Muere a los 62 años de cáncer el CEO de Marriott. Francia identifica a los piratas informáticos vinculados a Rusia en un gran ciberataque. Los piratas informáticos violaron la firma de software, que incluía a Airbus, Orange y el Ministerio de Justicia francés como sus clientes. Miles de personas protestan en Argelia exigiendo el fin del Estado militar en el aniversario de las manifestaciones que derrocaron al presidente Bouteflika. Científicos rusos tratan de extraer virus prehistóricos de animales de 50.000 años congelados. El diputado del condado de Charlotte, Marty Allen, de 41 años, fue arrestado el domingo por cargos de conducta lasciva y obscena. Trump tomó el modelo del Air Force One a escala rediseñado de la Casa Blanca y lo tiene en una mesa en su despacho de Mar-a-Lago. Afganistán. 30 musulmanes muertos por error en clase de fabricación de bombas en una mezquita. Marilyn Manson acusado de tráfico sexual infantil. John Sullivan, de Black Lives Matter, acusado por su participación en los disturbios del 6 de enero. Recibió $35.000 de la CNN por sus imágenes dentro del Capitolio. Bill Gates dice que todas las naciones ricas deberían pasar a la carne 100% sintética para combatir el cambio climático. El administrador de activos más grande del mundo, BlackRock, está saliendo del oro hacia la plata, ya que vendió 2.7 millones de sus acciones en oro y compró 1.18 millones de acciones en plata en el cuarto trimestre del 2020. Nadador olímpico australiano acusado de dirigir un sindicato de drogas. Dylan Farrow, de 7 años, describe cómo su padre adoptivo Woody Allen tocó sus partes íntimas y lo abrazó, en un vídeo casero que aparece en un nuevo documental condenatorio. Correos electrónicos revelan que funcionarios estadounidenses se unieron al gigante agroquímico Bayer para detener la prohibición del glifosato en México. Los textos filtrados de Greta Thunberg prueban el conocimiento de la infracción de la ley en India e implica a Rihanna y otros. El principal agente de modelos de Tailandia arrestado por coleccionar más de 500.000 de imágenes de abuso sexual. Al hijo importante de armas terroristas descubiertas en Homs, Siria, dice el ejército ruso. Terremoto magnitud 5.6 sacude el suroeste de Irán. Trump, en una entrevista con Newsmax, dice que está considerando construir su propia plataforma de redes sociales. También dijo que no volvería a Twitter. El Parlamento de Francia aprueba un proyecto de ley anti-islamista. Facebook ha reducido la capacidad de los australianos para comunicarse con el mundo exterior, mientras se preparan para la vacunación masiva de la población. Facebook ha hecho un movimiento sorprendente para prohibir a los editores y usuarios en Australia compartir o ver artículos de noticias en su plataforma, en respuesta a las leyes de negociación de medios propuestas por el gobierno de Morrison. Los que no usan mascarillas deben usar calcomanías amarillas de exención en los supermercados del Reino Unido. Los demócratas acusan a Cuomo de obstrucción de la justicia por el escándalo de los asilos de ancianos. Hackers norcoreanos intentaron irrumpir en sistemas informáticos de la farmacéutica Pfizer para acceder a la información de la vacuna del COVID. Imaginarium cierra 41 de las 43 tiendas que tiene en España. El duque de Edimburgo ha sido hospitalizado. 75 años después de que cesaron los combates, Rusia y Japón podrían finalmente terminar oficialmente la Segunda Guerra Mundial, después de que Tokio expresó su esperanza de que las conversaciones pudieran continuar, a pesar de la negativa de Moscú a entregar un archipiélago en disputa del Océano Pacífico. China desmanteló decenas de estructuras y trasladó vehículos para vaciar campamentos enteros a lo largo de una disputada frontera con el Himalaya, donde las tropas indias y chinas han estado enfrentadas desde el verano pasado, según muestran imágenes de satélite publicadas.
el magnate de los medios de comunicación de Hong Kong, encarcelado. Jimmy Lai fue arrestado nuevamente, bajo sospecha de ayudar a uno de los 12 fugitivos que China capturó en el mar el año pasado, dijeron en su tabloide Apple Daily y Oriental Daily sin citar una fuente. Parque eólico chino en Texas es el mayor problema de seguridad nacional. El presidente de México confirmó el descubrimiento de campos experimentales de cocaína en el estado costero de Guerrero, lo que indica una potencial nueva empresa para los cárteles. Los republicanos de la Asamblea de Nueva York comenzaron oficialmente el proceso de juicio político contra el gobernador Cuomo por su actividad potencialmente criminal relacionada con las muertes en residencias de ancianos. Desocupad DC. 2 congresistas republicanos dicen que se promociona la amenaza QAnon para justificar la cerca permanente y las tropas en la capital de Estados Unidos. La Iglesia Ortodoxa Serbia elige nuevo patriarca tras la muerte del anterior por COVID en noviembre. Ciberdelincuentes afirman estar vendiendo los datos personales de hasta el 93% de la población de Ucrania en un ataque de robo. Los demócratas de la Cámara de Representantes han presentado un proyecto de ley para prohibir el entierro de presidentes 2 veces acusados en el Cementerio Nacional de Arlington y que los fondos federales vayan a edificios que muestren sus nombres o reconozcan sus logros. Este proyecto de ley se llama Ley de No Gloria al Odio. Hábitos sucios de los políticos australianos revelados por información privilegiada. La conducta sucia, espeluznante e ilegal de figuras importantes en Canberra ha sido revelada por un informante que dice que todos conocen a los peores delincuentes. La aplicación de mensajería Telegram planea recaudar $1.000 millones en una oferta de bonos para un puñado de inversionistas seleccionados. La policía investiga acusaciones de escándalo sexual de cocaína que implican a miembros laboristas del Territorio del Norte, en Australia. El presidente Joe Biden ha autorizado al Instituto de Virología de Wuhan a recibir fondos de los contribuyentes estadounidenses hasta el año 2024. El escuadrón de bombas de la policía de Nueva York en la escena después de que se encontró una granada en Queens. Facebook está tomando dinero de China para promover propaganda que niega los crímenes de la humanidad contra los musulmanes uigures. Principales titulares a nivel nacional. 2 toneladas de cocaína intervenidas en Huelva. La policía española arrestó a 38 presuntos miembros de una llamada mafia china, involucrada en el cultivo y tráfico de drogas en Europa, según un informe de la Guardia Civil. Muere el general Galindo, héroe de la Guardia Civil y azote de la banda terrorista ETA. El rapero Pablo Hasél se encierra en la Universidad de Lérida. Los radicales defensores del rapero fallan al intentar asaltar una tienda de Louis Vuitton. Las protestas en Madrid y Barcelona estallan en violencia después de su arresto. El juez del caso Neurona imputa a Juan Carlos Monedero. El magistrado mantiene bajo sospecha un abono de 26.000 euros de la consultora mexicana de Podemos. El equipo TEDx de la Policía Nacional encuentra un explosivo de 8 kilogramos de carga en un instituto en Sevilla. Las relaciones fueron consentidas, dice el abogado del sacerdote acusado de abusar a una alumna de los jesuitas en Gijón. Desarticulada en Coria, una trama que obtuvo 2,1 millones de euros en subvenciones fraudulentas. Aragón subvenciona a los autónomos transexuales con el doble de dinero que al resto. Hasta aquí llega nuestro informe semanal. Si bien estos últimos días da la impresión de que el caos y la anarquía están dominando nuestra nación, esto no es más que una ilusión. Habréis identificado los patrones de conducta entre los antifascistas que actúan en España y los que actuaron este último año en Estados Unidos y Chile, por nombrar algunos lugares. Cuando los extremistas de izquierda salen a reventar las calles, lo hacen bajo órdenes de quienes saben lo que va a suceder y utilizan la violencia y la intimidación como un arma contra el pueblo para silenciarlo. No temáis, no respondáis a la llamada de violencia.
Aprovechad que ellos mismos se están delatando para cuestionar sus métodos frente a vuestros amigos y familiares que están cegados por la narrativa oficial. Invitadles a reflexionar. Recordadles que la paz es el camino, que nuestra inteligencia y nuestra creatividad son las mejores armas de las que disponemos para dibujar nuestro futuro, y para poder construir su futuro debemos partir de la unión. Para lograr la unión debemos romper las barreras ideológicas. Para romper dichas barreras debemos partir de un conocimiento en común. Dicho conocimiento se ha de basar en el estudio de nuestra historia, de nuestro pasado. La verdad será la que nos una. Nuestra paciencia, nuestro entusiasmo y nuestro fiel compromiso para con nuestra patria y nuestra sociedad nos garantizarán la victoria. El futuro nos pertenece. Un fuerte abrazo. Hemos entrado en la antesala de un nuevo orden mundial. I think the new world order is emerging. El cambio hacia formas de gobernanza mundial para hacer frente a amenazas que son también globales, como hemos visto es, por ejemplo, esta pandemia.